Al comienzo de la historia conocemos a Morris, un ladrón astuto y peligroso, a quien la policía ha capturado por un robo bancario y ahora lo está trasladando para cumplir cadena perpetua en la prisión más segura del mundo. Alcatraz. Alcatraz es una prisión construida en una pequeña isla en medio del océano. Incluso si un prisionero lograra escapar de la cárcel, no podría huir, porque el mar bloquea su camino. Por eso esta prisión tenía el título de la cárcel más segura del mundo. Aquí solo se encerraba a los criminales más peligrosos del planeta. Pero muy pronto, la reputación de esta prisión estaba a punto de quedar destruida, porque ahora Frank Morris, un ladrón extremadamente inteligente que ya había escapado varias veces de diferentes cárceles, había ingresado en Alcatraz. Esta vez Morris estaba un poco nervioso, porque esta prisión era extremadamente segura. Pero Morris no tenía ninguna intención de pasar el resto de su vida allí. Quería escapar lo antes posible. Apenas entra en la prisión, Morris comienza a pensar en cómo escapar. Tras una revisión completa de pies a cabeza, es encerrado en su celda. Un guardia se le acerca y le dice: «Bienvenido a Alcatraz». Y desde ahí comienza la verdadera historia. De repente suena una campana y todas las puertas de la celda se abren automáticamente. Los oficiales llaman a los prisioneros para salir. La disciplina en esta prisión es muy estricta. Los reclusos deben seguir las reglas de limpieza y regresar a sus celdas a tiempo. Todos, con el mismo uniforme, hacen fila para el desayuno. Frente a Morris está un prisionero llamado Litmus. Morris le dice que no le han dado un tenedor y pregunta cómo se supone que debe comer los fideos. Litmus le responde: «Esto no es tu casa. Come en silencio lo que te dieron». En ese momento, un prisionero peligroso llamado Wolf comienza a burlarse de Morris. Wolf era una pesadilla para todos los reclusos. Dominaba a todos en la prisión y tenía múltiples cargos por violación. En esta cárcel estaban encerrados criminales extremadamente peligrosos. Litmus le pide un poco de comida a Morris, y Morris le entrega su plato. Cuando Morris mira debajo de la mesa, se da cuenta de que Litmus no está comiendo, sino que está alimentando a un ratón. Por la noche, un guardia lleva a Morris ante el alcaide, Warden. En su oficina, el alcaide le dice: «Sé que eres muy inteligente y de mente afilada, pero aquí eso no sirve de nada. Muchos como tú han venido antes, y ninguno ha escapado. Aquí las reglas son muy estrictas. Solo cada 2 meses alguien puede visitarte, y eso también depende de mi estado de ánimo. Ni se te ocurra pensar en escapar, o te haré pedazos». Morris responde con ironía: «Señor, con usted aquí, ¿quién se atrevería a pensar en escapar?». Pero en realidad, desde el primer día, Morris ya estaba planeando su huida. Aprovechando un descuido, roba el cortaúñas del alcaide. Aunque era un objeto pequeño, Morris sabía que incluso algo tan insignificante podía ser muy útil en una prisión como Alcatraz. Al regresar a su celda, esconde el cortaúñas dentro de una Biblia. Al día siguiente, en el baño, Wolf vuelve a molestar a Morris. Pero esta vez Morris no lo deja pasar. Muestra su verdadera fuerza y lo golpea brutalmente. Después de esa pelea, Morris gana respeto en toda la prisión y todos comienzan a temerle. Luego asignan a Morris a trabajar en la biblioteca, donde conoce a un prisionero veterano llamado Inglis. Inglis cumple cadena perpetua por haber asesinado a 2 personas y ha pasado la mitad de su vida en Alcatraz. Conoce cada rincón de la prisión y sabe todo lo que ocurre, incluso la pelea entre Morris y Wolf. Inglis le entrega unos libros a Morris para repartir entre las celdas. En otro momento, vemos a los prisioneros en el patio, jugando distintos juegos. Allí Morris conoce a Doc, un artista tranquilo y decente que lleva años en prisión y pasa la mayor parte del tiempo pintando. Doc dice que cualquiera puede volverse loco en Alcatraz, pero la pintura ha mantenido su mente cuerda. Morris le pregunta por qué ha pintado una flor que no está en su camisa. Doc responde: «Esa es mi felicidad».
Está en la pintura, no en mi corazón. Más tarde, Morris se acerca a Inglis y le pide ayuda para escapar. Inglis se ríe y le dice: esto no es solo una prisión, es nuestra tumba. De aquí solo saldremos muertos. Aunque superes los muros, los guardias y la seguridad, el mar te detendrá. Pero Morris estaba decidido. Haría lo imposible por escapar. Esa noche, un oficial le informa que al día siguiente trabajará en carpintería, con un pago de 50 centavos por hora. Morris acepta de inmediato, esperando encontrar herramientas útiles. Al día siguiente, Litmus le dice que cada celda tiene un conducto de ventilación que lleva al techo. Luego Doc le advierte que Wolf se acerca. Wolf intenta atacarlo con un cuchillo, Morris se defiende, un guardia interviene y Wolf también lo hiere. Desde la torre de vigilancia comienzan a disparar y la pelea se detiene. Morris se da cuenta de que hay guardias incluso en las torres de vigilancia y comienza a observar cada detalle de la prisión. Tanto Morris como Wolf son llevados al bloque D, una zona de castigo donde los prisioneros son torturados en la oscuridad. Antes de irse, Wolf amenaza a Morris. Tu muerte será por mis manos. Morris soporta terribles torturas durante la noche. Tras 2 semanas, regresa a su celda, donde Litmus le envía una nota a través de su ratón que dice: bienvenido de nuevo, Morris. Un día, un hombre llamado Charlie. Un nuevo prisionero llamado Charlie llega y es colocado en la celda junto a Morris. Rápidamente, Morris y Charlie se hacen amigos. Morris lo presenta a sus otros amigos. Al mismo tiempo, el alcaide hace una inspección sorpresa, revisando todas las celdas sin avisar a nadie. Cuando llega a la celda de Doc, ve muchas de sus pinturas y se sorprende al notar que día a día aumentan. Doc incluso había pintado una del alcaide, lo que hace sonreír a este último, aunque no se sabe bien por qué. Al día siguiente, el alcaide ordena a los guardias que tiren todas las pinturas de Doc afuera. Esto rompe completamente a Doc, porque sus pinturas eran su única alegría. Morris trata de consolarlo diciendo que no importa, que puede crear más. Pero Doc no logra superar el shock. Al día siguiente, Morris le pide al guardia que cuide de Doc porque parece muy perturbado y podría hacerse daño. El guardia le responde que se concentre en sus propios asuntos. A Doc también se le asigna trabajo de carpintería con Morris. Mientras tanto, Doc coloca discretamente algo en el bolsillo de Morris. Luego, llama a un guardia y con el hacha asignada a carpintería se corta 3 dedos, diciendo que no necesita los dedos con los que no puede pintar. Grita mientras los guardias lo llevan. Morris observa que Doc ha dejado en su abrigo la misma flor que usó en su pintura, probablemente para comunicarle que le han quitado su felicidad. Morris recoge los dedos cortados de Doc en una caja y se los entrega al guardia, diciéndole que se los lleve al alcaide. Esto hace que Morris se sienta satisfecho. Al día siguiente, mientras Morris está en su celda, ve una cucaracha entrando en un conducto de ventilación, lo que le indica que puede haber un camino de escape. Inglis llega y le explica que Doc se cortó los dedos porque le prohibieron pintar, y Morris se enfurece al enterarse. Al día siguiente, en el comedor, el alcaide pregunta a Morris por qué apoya tanto a Doc. Morris responde que no es nada, y vuelve a su mesa. Allí conoce a John y Clarence, 2 hermanos que habían estado en la pandilla de Morris en otra prisión. Ahora, los 3 comienzan a planear la fuga. Por la tarde, la novia de Charlie lo visita, mientras que la hija de Inglis también llega. Inglis se emociona al ver lo grande que ha crecido su hija, lamentando no haber visto su infancia. Charlie se entera de que su madre está gravemente enferma y los médicos dicen que le quedan pocos meses. Esto lo motiva a pensar en escapar también. Cuando el guardia indica que la visita ha terminado, Charlie se siente angustiado y le pide a Morris que lo incluya en el plan de fuga. Al día siguiente, Morris les explica que cada celda tiene un conducto de ventilación que lleva al techo y que, debido al agua salada del océano, las paredes están debilitadas. Morris tiene un cortaúñas y ya ha empezado a excavar.
Sugiere hacer un pequeño túnel hacia el techo. Ion pregunta qué pasará si los guardias notan que no están en sus celdas, y Clarence propone un método. Su barbero puede proveer pelo de los prisioneros para crear cabezas falsas que se colocarán en las camas. Así, los guardias no sospecharán mientras ellos escapan por el túnel. El siguiente problema es cruzar el océano. Morris le pide ayuda a John, que trabaja en el departamento de suministros, para conseguir impermeables que puedan transformarse en un bote tubular y chalecos salvavidas. Charlie pide participar y Morris le asigna vigilar mientras excavan la rejilla de ventilación y luego él vigila mientras Charlie excava. La excavación con el cortaúñas es lenta y difícil, y Morris se lastima las manos. Al día siguiente, les dice que necesita una herramienta más grande. Entonces tiene la idea de ensuciar una cuchara con su zapato y pedirle al guardia que se la cambie, aprovechando la distracción para tomar 2 cucharas, una de las cuales oculta en su bolsillo. Esa noche, Inglis le da libros y Morris pregunta si hay equipo de soldadura. Inglis comprende que Morris todavía está obsesionado con escapar y le advierte que es extremadamente peligroso, pero Morris ignora la advertencia. Morris pide fósforos a Litmus y le ofrece comida diaria para su ratón a cambio. Litmus acepta. Con el cortaúñas, Morris empieza a fabricar una pequeña azada y combina la cuchara con el mango del cortaúñas. Con los fósforos, suelda bien ambas piezas, creando una herramienta puntiaguda para excavar alrededor de la ventilación, mientras Charlie vigila. Charlie se queda dormido momentáneamente y un guardia se acerca, pero Inglis distrae al guardia a tiempo. Morris interpreta la señal de Charlie y se acuesta sobre la ventilación para cubrirla. Cuando el guardia nota olor a humo, Morris niega cualquier cosa. Luego, comienza a excavar el concreto alrededor del conducto, pero nota que la rejilla tiene tornillos que requieren una herramienta afilada. Cada vez que tiene oportunidad, Morris desecha cuidadosamente el cemento fuera de la celda. Al día siguiente, mientras trabaja en carpintería, Morris encuentra un metal afilado como cuchillo. Charlie le pregunta cómo lo sacará sin que lo detecte el detector de metales, y Morris responde con confianza que lo manejará. Cuando pasa por el detector con un metal, dice que lo usará para colgar ropa, y el guardia se lo quita y permite que pase. Pero Morris había escondido otro metal en su zapato para cortar la rejilla más tarde. Luego, comienzan a fabricar la cabeza falsa, Charlie consigue pintura, Ion trae pelo de la barbería, y Clarence recolecta viejos libros de la biblioteca. Morris muele el concreto extraído y mezcla todo, creando una cabeza falsa muy realista con pintura y cabello. También fabrica tableros de cartón para ocultar cualquier evidencia del túnel. Una noche, Morris decide subir solo al techo, dejando la cabeza falsa cubierta con una manta en la cama. Con el túnel listo, escala con cuidado usando las tuberías, mientras Charlie vigila afuera. Al llegar al techo, ve una rejilla de hierro fuera de su alcance. Justo entonces, un guardia pregunta a Charlie por qué está pintando tan tarde y por qué Morris se durmió temprano. Charlie responde que Morris estaba cansado del trabajo de carpintería. El guardia deja caer su bastón, y al recogerlo nota que el cabello de Morris está extraño. Charlie, aterrorizado, apenas logra mantenerse alerta mientras Morris se esconde. Al día siguiente, Morris explica a sus compañeros que hay un camino en el techo, pero está bloqueado por una rejilla. Estaba a mucha altura. Morris necesitaba la ayuda de otro compañero. Ion dijo que ya había terminado de excavar su ventilación y que esa noche también llegaría allí. Ambos se encontrarían para abrir la reja juntos. Esa misma noche, Morris y Ion subieron al techo a través de sus respectivos conductos. Ion levantó a Morris y él agarró la reja. Ion notó que la reja de hierro era muy fuerte y estaba completamente soldada. La única manera de retirarla era cortándola con un taladro. Al día siguiente, en la clase de música, todos tocaban los instrumentos a su manera. Morris vio un pequeño ventilador y pensó que podría usarlo para hacer un taladro. Le pidió a Charlie que de alguna manera escondiera el ventilador.
Charlie lo ocultó fácilmente en su estuche de instrumentos. Cuando salió, los guardias revisaron el estuche, pero no vieron el ventilador y lo dejaron pasar. Morris comenzó a trabajar en el ventilador y, después de varias horas, logró convertirlo en un taladro funcional. Esa noche, Morris y Charlie subieron al techo y comenzaron a cortar la reja de hierro con el taladro. El ruido era fuerte, y los guardias empezaron a subir al techo. Pero para entonces, Morris ya había cortado una barra de la reja y detuvo el taladro. Los guardias, al no percibir más ruido, ignoraron la situación y se retiraron. Todos los caminos de escape estaban listos. Esa noche, martes, intentarían escapar de la prisión más segura del mundo, Alcatraz, de la que nadie había logrado huir. Al día siguiente tuvieron otra reunión en la sala de cine, donde todos veían una película. Entre el sonido de la película, Morris preguntó a John y Clarence si el conducto estaba listo y qué pasaba con los impermeables para hacer los tubos y chalecos salvavidas. Ellos respondieron que todo estaba listo y que la cabeza falsa también estaba lista. Solo faltaba escapar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Morris colocó la flor que Doc le había dado sobre la mesa. El alcaide la aplastó al verla. Litmus se enfureció porque esa flor era la favorita de Doc, quien ya había muerto. Litmus intentó atacar al alcaide, pero este sufrió un ataque al corazón y cayó al suelo. Morris se enfadó mucho y los cuatro decidieron escapar esa misma noche. Morris esperó hasta la medianoche, momento en que la vigilancia de los guardias se debilitaba un poco. Inglis le entregó algunos libros a Morris y él le dijo que quería estrecharle la mano una última vez. Inglis comprendió que Morris había decidido escapar y se fue en silencio. Sin embargo, lo que Morris no esperaba sucedió, el alcaide hizo una inspección en su celda, como si alguien hubiera informado de su plan. Morris se asustó mucho, meses de trabajo podrían arruinarse. Ordenó revisar cada rincón de la celda. Los guardias revisaron todo, pero Morris no era un prisionero común, su plan era perfecto y hasta la reja falsa que había colocado cubriendo el túnel engañó a todos. Cuando los guardias no encontraron nada, se marcharon, aunque sospechaban que algo extraño ocurría. Decidieron cambiar a Morris de celda para que no pudiera hablar con Charlie. Durante el desayuno, Wolf amenazó nuevamente a Morris, diciéndole que esa sería su última noche. Morris le dijo a sus compañeros que probablemente tenía razón. Sin embargo, al mediodía, Wolf atacó a Morris con un cuchillo, pero Inglis intervino y detuvo a Wolf, ayudando a Morris. Esa noche, Morris, John, Clarence y Charlie acordaron encontrarse en el techo a través de sus ventilaciones. Charlie inicialmente accedió, pero al llegar a su celda se asustó y decidió no participar. Los otros tres continuaron sin él. Esperaron bastante tiempo, pero al ver que Charlie no llegaba, decidieron seguir con el plan. Los tres escaparon lentamente, escondiéndose de las luces de búsqueda hasta llegar al extremo del edificio. Entonces, el valor de Charlie se despertó y decidió unirse, salió por su ventilación y alcanzó el techo. Pero ya era demasiado tarde para él y no pudo llegar solo a la puerta, perdiendo así su oportunidad de libertad. Los tres restantes descendieron colgándose de los tubos, evitando la vigilancia de la torre de seguridad, y llegaron a la última pared de la prisión. Escalando la valla uno por uno, finalmente salieron de Alcatraz. Corrieron hasta la orilla del mar y comenzaron a inflar el bote tubular hecho con los impermeables usando su boca. Fue un proceso lento, pero no tenían otra opción. Con esfuerzo lograron inflarlo y lo pusieron en el agua. De esta manera, los tres desaparecieron, dejando atrás la reputación de Alcatraz como la prisión más segura. A la mañana siguiente, un guardia revisaba todas las celdas. Todo parecía normal, pero al llegar a la celda de Charlie, lo encontró de pie como un fantasma, lamentando internamente no haberse atrevido la noche anterior a escapar con los demás. El guardia preguntó por Morris y al ver que no respondía, intentó sacarlo de la cama, solo para descubrir que Morris ya estaba disfrutando de la libertad fuera de la prisión.
La cabeza falsa quedó sobre la cama. Las sirenas sonaron en toda Alcatraz, la noticia de la fuga se propagó rápidamente. El alcaide buscó a los tres por todos lados, y al no encontrarlos, lanzó una operación de búsqueda en el mar. No podía creer que hubieran sobrevivido. Encontró la flor favorita de Doc, dejada por Morris como señal de venganza. A pesar de la presión de sus superiores, el alcaide tuvo que reportar oficialmente que los tres habían intentado escapar, pero supuestamente murieron en el mar. Nadie le creyó. Morris se convirtió en un genio famoso por escapar de Alcatraz. Un año después, la prisión fue cerrada, ya que nadie podía garantizar que alguien no pudiera escapar nuevamente. Así termina la historia real en la que se basó la película. Durante el desayuno, Wolf amenazó nuevamente a Morris, diciéndole que esa sería su última noche. Morris le dijo a sus compañeros que probablemente tenía razón. Sin embargo, al mediodía, Wolf atacó a Morris con un cuchillo, pero Inglis intervino y detuvo a Wolf, ayudando a Morris. Esa noche, Morris, Ion, Clarence y Charlie acordaron encontrarse en el techo a través de sus ventilaciones. Charlie inicialmente accedió, pero al llegar a su celda se asustó y decidió no participar. Los otros tres continuaron sin él. Esperaron bastante tiempo, pero al ver que Charlie no llegaba, decidieron seguir con el plan. Los tres escaparon lentamente, escondiéndose de las luces de búsqueda hasta llegar al extremo del edificio. Entonces, el valor de Charlie se despertó y decidió unirse, salió por su ventilación y alcanzó el techo. Pero ya era demasiado tarde para él y no pudo llegar solo a la puerta, perdiendo así su oportunidad de libertad. Los tres restantes descendieron colgándose de los tubos, evitando la vigilancia de la torre de seguridad, y llegaron a la última pared de la prisión. Escalando la valla uno por uno, finalmente salieron de Alcatraz. Corrieron hasta la orilla del mar y comenzaron a inflar el bote tubular hecho con los impermeables usando su boca. Fue un proceso lento, pero no tenían otra opción. Con esfuerzo lograron inflarlo y lo pusieron en el agua. De esta manera, los tres desaparecieron, dejando atrás la reputación de Alcatraz como la prisión más segura. A la mañana siguiente, un guardia revisaba todas las celdas. Todo parecía normal, pero al llegar a la celda de Charlie, lo encontró de pie como un fantasma, lamentando internamente no haberse atrevido la noche anterior a escapar con los demás. El guardia preguntó por Morris y al ver que no respondía, intentó sacarlo de la cama, solo para descubrir que Morris ya estaba disfrutando de la libertad fuera de la prisión. La cabeza falsa quedó sobre la cama. Las sirenas sonaron en toda Alcatraz, la noticia de la fuga se propagó rápidamente. El alcaide buscó a los tres por todos lados, y al no encontrarlos, lanzó una operación de búsqueda en el mar.